Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, un nuevo año y un tiempo seguramente de familia y demás, que espero que hayan pasado muy bien el cierre de año y este comienzo del nuevo año. Seguramente también otros tantos con muchas nostalgias y dolores acumulados. Sé que para muchos no son fechas fáciles, así que un abrazo a la distancia en medio de las realidades que estés atravesando. Episodio 91 del podcast. No hago como los expertos en el podcast que hacen nueva temporada y todas esas cosas. Simplemente voy poniendo números a los episodios y ya vamos por 91 episodios. Así que gracias a todos los que han estado desde el principio, a los que se sumaron en algún punto del camino y me han contado que han hecho maratones de los episodios para ponerse al día, a todos los que simplemente pasan por un episodio y lo escuchan y después se acuerdan que hay un podcast, a todos los que están llegando hoy, en fin, que sea un 2022 lleno de muchas cosas buenas en todos los sentidos de la palabra. Y la verdad, como he dicho en distintos espacios, esto del podcast para mí es muy significativo, muy importante. Y la verdad, aunque no puedo decir como todos esos que dicen, me preguntan por interno una cantidad de personas, no me preguntan miles de personas, ni a cada podcast tengo 20,000 reacciones, no, pero de tanto en tanto alguien me escribe, oye mira, me encontré tu podcast o escuché este episodio y fue muy significativo y la verdad, gracias por esos mensajitos, me llenan mucho el corazón y lo agradezco, no importa que no sean miles, pero cada mensaje es tan significativo y lo agradezco profundamente. Según me contaron, Spotify ahora permite calificar los podcasts, entonces si deseas calificar este podcast, ojalá con buenas estrellas para que no me terminen marcando como un spam en Spotify y me terminen eliminando. Entonces si deseas dejar ahí también tus comentarios, creo que se puede en Apple Podcasts y en otras plataformas. En fin, todo eso ayuda a darle visibilidad y que ojalá más personas puedan escuchar el mensaje de este podcast llamado Para la Biblia Real. Me sentí tentado a comenzar el año hablando de lo que todo el mundo habla, ¿no es cierto? De propósitos, de planes para este año, de cómo saber la voluntad de Dios para este año. Pero quiero hablar desde un punto de vista bastante diferente, porque ha sido un tema que ha estado ahí conmigo. De pronto no es un tema típico de principio de año, pero ahí ha estado conmigo en mi lectura bíblica y por eso el título un poquito extenso, de que lo tomo literalmente de una frase que aparece en la Biblia. Y el título de este podcast es Con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. No es un título simplemente descontextualizado y entonces ahorita vamos a explicar que no es al contrario, no sé qué. No es simplemente un título llamativo, sino que literalmente lo tomé unas palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta. Ahora, la pongo también porque uno de los elementos que yo más he luchado en el podcast y en otros espacios ha sido pronunciarme en contra de aquellas personas que han hecho del evangelio y de la fe de las personas simplemente una empresa para beneficiarse ellos económicamente de eso. Pastores o llamados pastores que tienen los mejores autos, las casas más impresionantes, que básicamente todos sus gastos están absolutamente cubiertos y no solamente cubiertos, sino con lujos. Se sabe de pastores que tienen aviones privados. Yo no me imagino cuánto cuesta mantener un avión privado. Escuché el caso de primera mano de un pastor que supuestamente hacía milagros y todas estas cosas y quería venir a Medellín. Yo estaba en ese momento en la ciudad de Medellín y quería venir a Medellín, y dentro de los requerimientos para el poder estar en esa ciudad, pedía obviamente que se hiciera el evento en un estadio, básicamente. Pedía todo el piso,
todo el piso de un hotel 5 estrellas para él y sus colaboradores. Obviamente todas las comidas cubiertas. Para el evento como tal pedía un backstage loquísimo con un montón de cosas impresionantes. Pero además de eso, solicitaba el hangar para dejar su avión privado y los gastos que implica mover un avión privado. Además de eso, o sea, como si fuera poco, ¿se imaginan la cantidad de dinero que todo eso que está implicando? Pero además de eso, él solicitaba $40,000 libres para él. Esa era la ofrenda, $40,000. Qué cantidad de dinero, ¿no? Y es eso, o sea, ¿es eso la fe? ¿Cómo decimos que seguimos a un Jesús que a veces ni siquiera tenía donde recostar su cabeza? Que su ministerio era itinerante y era sostenido por la bondad de otras personas, dentro de ellas obviamente mujeres. Decimos seguir a ese Jesús. Decimos hacer parte de una tradición de personas a las que persiguieron, mataron, asesinaron. Y nos sentimos tranquilos solicitando que se tenga un hangar para nuestro avión privado y $40,000 libres para nosotros. Mientras que hay gente, probablemente en nuestras congregaciones, que ni siquiera tienen que comer. Y en medio de una pandemia tan impresionante como esta, se ha acrecentado la necesidad de personas a nuestro alrededor. Ya no hablemos solamente de comunidades que son muy necesitadas, que muchas veces dentro de esas mayores necesidades hay una solidaridad más grande entre ellos, sino hablemos de comunidades de estratos medios y altos en ocasiones. Personas que tenían sus negocios claros para el próximo año, y el 2020 hace que todo se cierre y todo les cambia. Ha habido estudios sociológicos que se han hecho sobre los ricos pobres o los nuevos pobres o algo por el estilo. Personas que iban muy bien en su vida, que ganaban millones de pesos, en el caso de Colombia, o en dólares, pero al cerrarse todo por causa de la pandemia, dejaron de percibir dinero. Muchos de ellos están viviendo de los ahorros que tenían con el tiempo, pero los ahorros se agotan. Si no hay negocios, no hay más ingresos. ¿Es la religión simplemente una excusa para tener más dinero? Y hay mucha gente que vive así. No satanicemos tan fácil el término religión, porque yo sé que se ha satanizado especialmente en los medios evangélicos, donde decimos, no, esto no es una religión, es una relación. Y sí, hay una dimensión que sí, pero etimológicamente el concepto de religión, religión tiene la idea de reunir, religar, volver a unir cosas, primero nosotros con Dios, pero también nosotros con las otras personas, nosotros con la creación. La verdadera religión, habla el libro de Santiago, es poder estar pendientes de aquellos que están en necesidad. Entonces, el problema de la religión no es que sea mala en sí misma, sino cuando la religión es utilizada para malos fines, entonces se vuelve nociva. No podemos decir que por sí Dios odia la religión o algo así por el estilo, no es así, sino cuando la religión es mal utilizada, cuando la religión no es usada para bendecir a los demás, para honrar a Dios, para hacer los propósitos de Dios en este mundo, para seguir viviendo el reino de Dios en este mundo, pues claro, es nociva, es nociva. Y aquí Pablo está diciendo que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Y Pablo literalmente está hablando del concepto de dinero. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Con esta frase de, con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Obviamente, siempre es importante leer el contexto. Y esta carta de Pablo a Timoteo básicamente es un consejo a un pastor que está enfrentando retos de lo que significa estar frente a una congregación, un pastor joven, aparentemente como era Timoteo, y en una ciudad muy compleja,
según dicen los estudiosos, la mayor parte del ministerio de Timoteo se llevó a cabo en la iglesia de Éfeso. Él era pastor de la iglesia de Éfeso, una ciudad sumamente religiosa en términos de adoración pagana. Y llega este muchacho, pupilo de Pablo, a este lugar y dice que él viene a ser el pastor de la iglesia cristiana que se está extendiendo por todo el mundo y particularmente en esta ciudad que era el epicentro de cultura, de comercio y de muchas otras cosas. Algunos la equiparan con el Nueva York de la época, o sea, no es cualquier ciudad, es una ciudad importante, ¿sí? ¿Y a quién van a poner aquí de pastor de la iglesia? Y ponen a este jovencito. Obviamente la gente pensaba, no, pues que viniera Pablo, no, Pablo es el duro aquí, entonces una ciudad de semejante altura necesita a semejante pastor. Entonces uno puede imaginar todas las luchas que tenía Timoteo. Imagínate que a ti te pusieran de pastor o de pastora en una ciudad como Nueva York. Y que a veces el ser pupilo de alguien, la gente tiene las expectativas que seas como ese alguien, ¿no? Soy discípulo de Pablo, sí, muy chévere y toda la cosa, pero no eres Pablo. Entonces las presiones que vivía Timoteo eran sumamente fuertes. Entonces esta carta y las dos cartas de Pablo a Timoteo dejan entrever parte de las tensiones que vivía Timoteo. Y son los consejos de Pablo diciéndole, mira, persevera, lucha, sé diferente, sé ejemplo de los creyentes. Ánimo, lo que estás haciendo vale la pena, Timoteo, lo que estás haciendo vale la pena, así parezca que no. Y dentro de las muchas advertencias y por lo tanto recomendaciones que Pablo les da, le habla del tema del dinero. En primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, desde el versículo 3, esta es la sección donde aparece la frase que le da título a este podcast. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión o a la verdadera piedad, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas y la advertencia de Pablo es un grupo de personas que están dañando las sanas enseñanzas de Jesús, torciéndolas, pero con el fin de crear división al interior de la iglesia y dañar a las personas. Y aparentemente eso económicamente es muy positivo, porque esas personas están utilizando estas discusiones y estas querellas doctrinales para hacer más dinero. Entonces Pablo está diciendo, estas son personas que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias. Y aquí viene la frase en el versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Podríamos pensar a primera vista que Pablo está contradiciéndose, porque dice, estos están diciendo que quieren ganancias con la religión, y él dice, bueno, pero es verdad que con la religión se obtienen grandes ganancias. Cuando leemos el contexto, nos estamos dando cuenta que Pablo no está hablando de que el problema sea el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en el epicentro y la razón por la cual hago todas las cosas, ahí hay un problema. Porque el motor del amor al dinero es la codicia, es decir, quiero más.
Cuando adoras algo, quieres más de ese algo. Si tu adoración es el dinero, naturalmente lo que vas a querer es más dinero. Entonces el problema es que estás utilizando en ese punto el evangelio como un medio para obtener un fin más grande. Es decir, no es Jesús por quién es Jesús, sino Jesús como un medio para obtener algo más, el Dios dinero. Y eso es lo que Pablo está criticando, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que es problema si el pastor tiene algo bueno, porque a veces tenemos esa idea de que si alguien es pastor, por ejemplo, entonces tiene que vivir en la miseria absoluta o algo así, porque es una muestra de amor al Señor. No necesariamente dice eso. Pablo habla de un nivel mucho más profundo de asumir la vida. No solamente de medir el valor de unas personas, el valor de lo que hacen, por la cantidad de dinero que hay en su billetera o en su cuenta bancaria. Pablo está hablando de un concepto que con mucha frecuencia perdemos de vista, y es el concepto de la satisfacción. Se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Es un error pensar que pero solo si uno está satisfecho, es un medio también para un fin. Es decir, yo me siento satisfecho con lo que tengo que sentirme satisfecho, le voy a mandar a mi corazón que tengamos contentamiento con lo que tenemos ahorita para que ahí sí nos sintamos felices cuando venga más. Es como la gente que cuando está hablando de técnicas de cómo tener una iglesia más grande, entonces dicen, no, la oración es la manera para tener una iglesia más grande. ¿Se están dando cuenta de la barrabasada de lo que están diciendo? Porque no es la oración como un valor infinito en sí mismo, que nos podemos comunicar con el Dios del universo y escuchar su voluntad, sino que esta es la metodología para tener una iglesia más grande. Entonces muchas personas dicen, no, ten el arte del contentamiento porque así Dios te dará más. ¿Se dan cuenta de la contradicción que es eso? Es como si el contentamiento, me voy a poner contento con esto, pero en realidad lo que quiero es algo más. Entonces no estás satisfecho, no estás contentándote con lo que tienes. Una persona verdaderamente satisfecha no anhela más porque sabe que lo que tiene es suficiente. Entonces, con la religión, con la verdadera religión, se obtienen grandes ganancias por una razón. Porque cambia tu forma de pensar y de asumir la vida. Vivimos en un mundo, y quizás a un nivel inconsciente, por eso hice este podcast en este momento. Vivimos en un mundo absolutamente anonadado, sumido en la mentalidad del consumismo, que piensan que tu valor, tu felicidad y tu plenitud está a una compra de distancia. La locura de compras en las que nos metimos a fin de año, las deudas que tienes que pagar a principio de por pensar que todo va a estar bien si tienes eso. Y nunca nos detuvimos para decir gracias. Que con lo que tengo estoy bien. Que lo que tengo ahora para comer es bueno, es adecuado. Que de pronto hoy no tenemos un plato de alta cocina, pero tenemos unos huevos y un sándwich y está bien. Que de pronto hoy no tenemos el carro de última generación, pero el carro que tenemos está en un buen estado y gracias a Dios hemos podido pagar todas las cosas que necesitábamos para cubrir nuestros gastos. Está bien, está bien. Que de pronto hoy no podemos viajar a Europa, sino simplemente estar en una finca en Melgar. Está bien. No te pierdas lo que ya tienes por estar anhelando lo que no tienes. Vas a encontrar la vida tan llena de significado, tan llena de sentido, porque ese es el propósito de la verdadera religión, cambiarte el chip para darte cuenta que ya tienes grandes ganancias, ya tienes, pero a veces nuestro corazón
se desvía y piensa que le falta algo más, y así pierde de ver lo que ya tiene, porque Dios no va a ser bueno, Dios ya ha sido bueno. Así que sí, con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, porque por fin abrimos nuestros ojos a darnos cuenta cuánto ya tenemos, cuántas ganancias ya hemos obtenido por la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios ha sido absolutamente bueno. Y ojalá que este año en tu corazón se pueda implantar esa gratitud de tener la satisfacción bendita de agradecer todo lo que Dios ya te ha dado. Esa es mi oración, ese es mi mensaje y esas mis palabras de ánimo para este nuevo año. Que la gratitud se encarne en tu corazón y vas a ver que vas a tener un mejor año. Te mando un gran abrazo.